Vamos nosotros a empezar con todos los ingredientes para que ustedes vayan viendo que esta va a ser una receta sumamente fácil. No es una receta complicada, todos los ingredientes los tenemos en casita. Así que vamos a ir viendo el procedimiento, los ingredientes y sobre todo cómo podemos cambiar para darle otro sabor más a esta torta de aquí. Así que acérquense por favor, vamos a ver los ingredientes. Nuestros ingredientes van a ser los siguientes: 3 tazas de harina pastelera, 1 taza de azúcar común o azúcar granulada, una tacita de aceite neutro. El aceite neutro quiere decir el aceite vegetal. No es aceite de canola, no es aceite de oliva, porque esos aceites lo que le hacen es a nuestra torta darle un sabor, le cambian el sabor a la torta. Entonces el aceite neutro es simple y sencillamente el aceite vegetal. Vamos a tener 1 taza de pulpa, en este caso pulpa de maracuyá, 4 huevos y 1 cucharadita de polvo de hornear. ¿Ya? Todos esos son nuestros ingredientes. ¿Qué vamos a hacer ahora? Primero, debemos tener ya engrasado y harinado nuestro molde. Y en nuestro horno ya debe estar precalentado. Por lo menos para tener una temperatura de 180 grados, tiene que estar precalentado unos 20 minutos antes de yo comenzar las cocciones. Listo, ahora sí, vamos con nuestros ingredientes hacia la parte de mi otro lado de la cocina, donde vamos a no ocupar una batidora. En este caso, como les decía, es una torta tan sencilla que la vamos a hacer en licuadora. A esta se la conoce como una torta vaga. ¿Y por qué es una torta vaga? Porque no necesito sacar un montón de aparatos para poder hacerla, sino que simple y sencillamente, sin ensuciar tanto, mi licuadora es el único instrumento en el que yo voy a ocupar. ¿Qué vamos a poner aquí? Aquí voy a poner acuérdense, ¿no? La tacita de azúcar. Vamos a poner una tacita, mis 4 huevitos. Vamos a poner también lo que es una tacita de aceite. Recogemos todo el aceite que se quede en nuestro bol. Hola Beto, ¿cómo estás? ¿Cómo has pasado? Qué gusto saber que me estás acompañando. La tacita de zumo de maracuyá. ¿Ya? Esos van a ser todos los ingredientes que van a ir a mi licuadora. Ahora, los vamos a licuar por aproximadamente 3 a 4 minutos. Una consistencia un poquito medio espesa, pero eso es lo que me va a ayudar a que mi torta tenga la consistencia. Así que le vamos a dejar de 3 a 4 minutos que se comience a licuar. Mientras nosotros licuamos, vamos a comenzar en cambio con todos los ingredientes secos a tamizarlos. Ya, a ver, ahora sí, ¿qué era lo que pasaba y qué estaba haciendo? Como estaba en ese momento con el ruido de la licuadora, ¿qué hice? Simple y sencillamente puse a tamizar los secos. Puse mi harina más el polvo de hornear junto y comencé a tamizarlos. ¿Qué pasa cuando yo tamizo una harina? Primero, la estoy aireando para que mi pastel vaya a salir mucho más esponjoso. Y el segundo
paso importante de por qué se tamiza una harina es para que si es que hubiese algún grumo, hubiese algún objeto algún objeto extraño, que puede ser plástico, cualquiera de esas cosas, se vaya quedando en el tamiz y no vaya a caer en mi torta. Entonces, dos pasos fundamentales para quitar impurezas y el más fundamental de todos para airear mi masa y que mi torta salga esponjosa. Luego de haber tamizado ya todo, ahora sí, con mi licuado que tengo aquí, voy a proceder a ponerle en el bol. Pongo el licuado en el bol, saco absolutamente todas los sobrantes que tenga, no le dejo nada en mi licuadora, voy sacando todo. Y de ahí sí voy a comenzar a agregar la harina. La harina la voy a incorporar en 3 pasos, no de una sola. Voy poniendo de poquito en poquito para que al momento que yo vaya mezclando no se vaya a hacer grumos y pueda incorporarse o integrarse todo. La torta de aquí, ustedes no solamente la pueden hacer de lo que es maracuyá, la pueden hacer también una torta de zanahoria, puede ser una torta de naranja, con movimientos muy suavitos, ¿no? Vamos a ir incorporando todos los ingredientes secos que tenemos aquí, ¿sí? Vamos. ¿Por qué no voy a batir mucho? Porque el momento que yo empiezo a batir mucho mi harina, empiezo a generar gluten. Si es verdad que nosotros estamos ocupando una harina pastelera, que es una harina más refinada, esta harina también genera gluten. ¿Qué es el gluten? Lo que a la harina le va a dar un poquito de elasticidad. ¿Ya? Entonces, la elasticidad nosotros lo vamos a necesitar en el pan, más no que se genere en una torta, porque al momento que nosotros batimos demasiado, la torta empieza a salir chiclosa. Entonces, por eso los movimientos del batido tienen que ser muy suavecitos, solamente incorporando todos mis ingredientes secos, ¿sí? Como estamos viendo aquí, ¿ya? Tenemos así, y la última, toda la harina, todos los ingredientes secos, y vamos a batir lo último. ¿Sí? Retirando de los bordes todo nuestros ingredientes. ¿Sí ven cómo va quedando? No es una masa muy espesa, tampoco es una masa líquida, normalita. Ya me van a ver cuando levante el batidor manual cómo va a quedar. En este paso, si ustedes quieren, antes de ingresar esta torta a nuestro horno, a ponerla en nuestro molde, podemos ponerle frutos secos. Si es que yo hiciese una tortita de naranja, en este paso le puedo poner la ralladura de la naranja. Como les estaba diciendo hace un momento, esta torta, si yo quiero, la puedo cambiar tranquilamente el ingrediente del maracuyá por naranja, por ejemplo. Ocupo la misma cantidad de ingredientes y sustituyo el zumo de maracuyá por naranja. Para hacerla de zanahoria, sustituyo, obviamente, saco el líquido el zumo del maracuyá y debo licuar 2 zanahorias. Y si quiero hacerla de chocolate, lo que voy a sustituir en este caso va a ser una taza de las 3 tazas de harina que yo le puse. Vamos a sustituir una de esas por una taza de cacao amargo. En este caso, como no tenemos cacao amargo muchas veces en nuestra casa, porque no tenemos la costumbre de aprovisionarnos de eso, obviamente, ¿qué voy a hacer?
dicen, ¿y si yo tengo cocoa de la que es dulce? La podemos ocupar también, simple y sencillamente que en vez de poner la taza de azúcar, solamente vamos a poner 3/4 de taza de azúcar y el resto vamos a cambiarlo por la cocoa dulce. Si tuviésemos cocoa amarga, en cambio en ese punto ponemos la taza completa de azúcar más la taza de cocoa amarga. Sustituye una taza de harina. Eso no debemos olvidarnos. Luego de que yo ya tengo así mi preparación lista, miren cómo está. Así salió la preparación. Vamos a ponerla en nuestro molde. Ya está nuestro molde. Listo. Si tienen ya. A ver, Johan, me estás preguntando si es que nosotros podemos sustituir la pulpa de maracuyá en este caso por mango o por naranja. Lo podemos hacer en la misma cantidad. Recuerden, si vamos a sacar pulpa de maracuyá o cualquier pulpa de cualquier fruta, nosotros tenemos que licuar. Si es que fuese el caso del mango, lo vamos a licuar, lo tamizamos, pero licuamos sin ninguna cantidad de agua. Es simple y sencillamente toda la pulpa de la fruta, ¿no? Luego de que ya tenemos todo esto aquí listo, la vamos a mandar a hornear. Si tienen más preguntas, con confianza sigan, háganme por favor. Listo. Hola prima, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Belencita? Un gusto ver. ¿Ya? Ahora sí, estamos con mi torta en el horno. Va a estar ahí por lo menos de 40 a 45 minutos. ¿Qué va a pasar con esto de mi horno? Todos conocemos cómo es el horno de nuestra casa. Yo no les puedo decir si son 180 grados exactos, porque muchas veces mi horno quema más que otros hornos. Entonces yo debo primero saber cuál es, cómo es la temperatura de mi horno. Que mi horno, sobre todo saber si es que hay hornos que queman más en la parte de atrás, otros queman más en la parte de adelante o en los costados. Entonces cada cual ya va conociendo el horno de su casa. Así que, bueno, son 180 grados y yo sé que mi horno, tal vez para cuando yo le ponga 45 minutos que tiene que estar mi torta aquí dentro, quema más del tiempo. Eso quiere decir que mi horno tiene una temperatura mucho más elevada. Entonces lo que tengo que hacer es irle regulando, bajándole un poquito, y obviamente esto de probarle al horno es uno de prueba-error, obviamente, porque no es que yo les puedo decir, sí, este es el tip para que mi horno quede y la temperatura sea exacta. No, sino que cada uno tenemos que irlo probando. Yo este horno lo tengo más que conocido. Sé que en 45 minutos esta torta va a salir, porque va a salir. Y pues mientras tanto, nosotros hacemos magia en la televisión para no demorarnos tanto, ¿verdad? Así que yo ya tengo una torta hecha. Miren, esta la hice el día de ayer. Una torta es mucho mejor, mucho más sabrosa, más rica, si nosotros la dejamos descansar, la dejamos reposar por lo menos un día. O sea, desde el día anterior al siguiente día mi torta va a saber mucho más rico, va a tener los sabores muchísimo más concentrados. Así que es preferible dejar que mi torta se enfríe para luego poderla consumir. Ya la tengo fría. Esta torta de aquí la voy a decorar. Para las decoraciones siempre mis tortitas tienen que estar frías. ¿Listo? Entonces, ahora, hay muchas personas que me dicen,
Pero ¿y cómo le hago para pesar unas tazas? Miren, lo que me pasó a mí, y eso les cuento como una anécdota, porque estaba sacando los gramajes de esta torta, pero cuando yo me puse a pesar los ingredientes, tengo esta taza medidora, y esta, que es la que normalmente nosotros tomamos el cafecito, ¿verdad? Entonces, cuando yo me puse a pesar, créanme, esta de aquí dice 240 ml, que es lo que debería medir o pesar una taza. Pero cuando yo me puse a hacer eso, aquí me habían robado 40 ml, les cuento. No tenía 40 ml, simple y sencillamente pesaba 200. Y esta de aquí pesaba 220. Y la de mi cafecito que nosotros tenemos en casita también pesaba 220. Entonces, cuando ustedes vayan a hacer las medidas para esta torta, si van a ocupar, bien sea esta taza, o bien sea la taza de 220, o bien sea la taza del café, todas las medidas que tienen que ser en la misma taza. O sea, las 3 tazas de harina, la taza de aceite, la taza de pulpa, si vaya a ponerle cualquier otra, o sea, pulpa de maracuyá, pulpa de naranja, pulpa de mango, o la pulpa que se me ocurra, ¿no es cierto? Entonces, todas tienen que ser medidas en la misma taza, para no tener ese desfase, gramajes en los, o que tal vez yo pesé con una, luego voy a pesar con otra, el aceite, y a mucha más cantidad. Entonces, cuando yo vaya a hacer esta torta, todas mis tazas las voy a medir en una sola, para que mi torta salga exactamente igualita. No tienen a dónde fallar con esta torta. Si ustedes quieren hacerla de limón, pueden hacerla de limón. Simple y sencillamente que cuando yo la haga de limón, lo que tengo que cambiar ahí es un poquito. Voy a poner 3/4 de taza de zumo de limón y 1 de agua, ¿no es cierto? Para completar una taza completa. ¿Por qué? Porque el limón es sumamente ácido. Entonces mi torta va a salir agria. Si voy a ocupar limón, de preferencia que sea limón Meyer, el limón grande, porque ese es un limón más floral. El sutil que nosotros ocupamos tiene un sabor mucho más fuerte y ese me sirve, pero para hacer cocina, para hacer ceviches, por el sabor de ese. Pero en cambio lo que es el Meyer, ese me ayuda muchísimo más a mí en lo que es ya lo que es pastelería y repostería. Entonces acostúmbrense en siempre usar eso. Ahora, en el tamaño de los huevos, los huevitos nosotros utilizamos en el área de lo que es pastelería, repostería, son huevos de 50 gramos, son huevos medianos. Tienen un gramaje entre 50 y 54 gramos, no varían más de eso. Entonces, para pastelería, repostería, siempre huevos medianos. ¿Listo? Tal vez alguien tiene alguna pregunta, ¿me quieren decir algo? Ya. Edwin, me estás preguntando si es que se puede utilizar pulpa congelada. Yo te recomiendo que no la ocupes a la pulpa congelada, porque esa pulpa ya viene con una cierta, o sea, viene con cierto agregado de agua. Por lo general, yo siempre ocupo las pulpas que vienen en sachet, ya para no, sobre todo cuando tenemos, por ejemplo, maracuyá. Porque ustedes saben que con el maracuyá yo cojo, lo parto, lo voy a tamizar y ¿qué pasa? A veces ocupo como 10 maracuyás y me sale una gotita de zumo, ¿verdad? Entonces, para ese tipo de frutas, o sea, más bien yo compro la pulpa que viene en sachet, no la congelada. Esa es como recomendación. Listo. Ahora sí, voy a coger mi tortita y la vamos a poner en un platito de presentación. ¿Qué voy a utilizar para esta torta? Como ahorita estamos haciendo una torta casera, en la que yo sé que va a ser para los miembros de mi casa. Sí quiero que se vea bonita, obviamente,
pero muchas veces no nos gusta que salga una torta recontra dulce o que tenga un montón de betún o eso, ¿no? Entonces hoy vamos a hacer a esta un glace, le vamos a hacer un glacé. Voy a traer los ingredientes. ¿Ya? Para esto vamos a utilizar una tacita de azúcar impalpable, 3 cucharaditas de crema de leche, más o menos. Eso ya depende de cómo ustedes le quieran dar a la textura a su glass. Si le quieren hacer más espeso, quito un poco del crema. Si le quiero hacer más fluido, pongo un poquito más de crema. En este caso ya le voy a decorar con unas frutas, unos frutos secos, con unas cerezas y unas hojitas de toronjil, porque créanme que he buscado hojitas en Quito y no he encontrado hojas de menta porque hay productos que no tenemos por esta pequeña crisis que estamos pasando, ¿verdad? Listo. ¿Qué voy a hacer aquí? Claro que pueden ponerle mora también a la torta, no hay ningún problema. Voy a poner mis 3 y voy a empezar a batir. Claro, la torta puede ser hecha de mora, no hay ningún problema en eso. Solamente que la miga de esa torta va a salir de color morado, va a salir más. ¿Ya? Tengo un glass. A ver, si podemos, a ver, Lucía, me estás preguntando si es que podemos ocupar harina normal. Si es que yo ocupo harina normal, tengo que procurar no mover mucho esa harina. Obviamente esa es una harina de fuerza y le voy a poner un poquito más de azúcar impalpable nomás, porque está medio líquido. Ya, entonces, como les decía, la harina normal que yo utilizo tiene más gluten y lo que va a hacer es que mi torta salga más chiclosa. Debo procurar, si es que voy a ocupar esa harina, por lo menos tamizarle unas 3 veces. La voy a tamizar unas 3 vesitas para que se airee mucho más de lo normal y que el momento que yo vaya a añadir y empiece a incorporar en mis líquidos, esa harina no vaya a generar mucho gluten. Y el momento que yo voy a degustar mi torta, me va a salir así una miga muy chiclosa, muy como apelmazada mi torta. A eso me refiero con chicloso. ¿Ya? ¿Sí ves? Hola Pato, ¿cómo estás? Un gusto saber que están ahí acompañándome todos ustedes. La crema de leche, por lo general, cuando yo ocupo para lo que es repostería, tiene que ser una crema no líquida. No les voy a decir marcas, obviamente, ¿no? Pero tiene que ser un poquito más espesita de lo normal. ¿Cómo me doy cuenta de eso? Ustedes en la parte de atrás van a leer en el contenido graso que va a decir entre el 45 al 50% de materia grasa. Entonces, ese tipo de crema de leche es la que yo voy a utilizar. ¿Por qué? Porque es mucho más espesa que cualquier otra crema, que obviamente las utilizamos en lo que es cocina, más no en repostería. ¿Ya? Este va a ser un baño líquido. Claro que se puede hacer en horno de cocina. Es más, yo la estoy haciendo ahorita en horno de cocina a mi tortita, ¿no? Porque, a ver Teresa, porque no tenemos obviamente un horno industrial, no tenemos nada de esas cosas en casa. Esta es una simple y sencilla, una torta casera, para que ustedes sepan que con los ingredientes que tenemos. Ahora sí, tengo ya hecho el baño de mi torta y voy a proceder a decorarla. Yo tengo aquí frutos secos, tengo piñas, tengo plátanos, tengo kiwi. Y le voy a decorar, es solamente una decoración simple para los de mi casa.
La pulpa, si ustedes la pueden sacar, obviamente de sus frutas, hay que lavarlas bien, las vamos a desinfectar. ¿Se acuerdan que ya en una transmisión anterior habló la chef Irmita y ella ya dio unos tips de cómo era lo de desinfección, cómo tener cuidado con todas esas cosas? Igual, lo único que hacemos es desinfectarles a mis frutas y simple y sencillamente las licúo sin ningún problema y las ocupo enseguida, obviamente. Si hablamos de pasteurizarles, acordémonos que esta torta va a entrar al horno. La pulpa no se va a quedar cruda, va a cocinarse, así que no, si es que tal vez tengo pulpa ya sacada y cocinada, no habría problema en utilizarla esa, pero no hace falta estarla pasteurizando antes de ocuparla. A ver, yo por lo general a mí me gusta utilizar harina, Celeste, a mí me gusta utilizar la harina Santa Lucía de funda roja. Es muy buena y me ayuda bastante en lo que es repostería. El aceite neutro es el aceite vegetal. Es el aceite Vinicio, es el aceite vegetal, no canola, no aceite de girasol, no aceite de oliva, ninguno de esos, sino simple y sencillamente el aceite que nosotros utilizamos, aceite vegetal. Ese es el que utilizamos para este tipo de tortas. Hola flaca, muchas gracias. Ella, Diani era es una de mis mejores amigas y me está acompañando aquí también. Te quiero mucho flaca, gracias. Qué bueno que me acompañen desde Camilo Ponce Enríquez. Un gran saludo a todos ustedes. Qué bueno saber que estamos llegando ya tan lejos. Me gusta mucho y pues me animan a que todo lo que están viendo les guste, y así me animan a que yo pues siga haciendo muchas más recetas para que todos ustedes disfruten y puedan hacerlos para toda su familia, más que nada. Como ustedes ven aquí, tenemos ya una torta muy básica, como les decía y como su nombre lo dice, es una torta vaga de maracuyá en este caso. Fácil, con ingredientes que todos tenemos en casa, con cosas sencillas. No necesitamos para esta torta una batidora, simple y sencillamente la hicimos con la licuadora. Van a seguir recibiendo muchas más recetas, igual de sencillitas, conmigo, para que las disfruten ustedes aquí en su cuarentena. Para mí ha sido un gusto. Miren nuevamente el resultado final cómo quedó. Espero les agrade mucho lo que hemos hecho, que nos sigan acompañando, no solamente a mí, que vamos a seguir dándoles tips, vamos a seguir dándoles recetas aquí por este medio, bien sea por el Club de Panaderos. Hola Cris, ¿cómo estás? Qué gusto saber que me estás acompañando. Como les decía a todos, espero les haya gustado. Quiero verles en otras transmisiones. La otra semana voy a hacer una receta. Todavía no sé qué receta estoy planificando todavía. Si vamos a hacer un pan de yuca o si vamos a hacer un queso de piña. Pues pronto yo les voy a estar avisando. A ver, Johan, me dicen que tu moldecito es pequeño. En cualquier molde, sea grande, sea pequeño, en el que grande me refiero de altura, no de diámetro. De diámetro más o menos vamos a ocupar un moldecito de 24 centímetros. Pero de altura, si bien puedo ocupar uno de 10, puedo ocupar uno de 15, pero en esos moldes
siempre voy a llenar las 3/4 partes de mi molde, no hasta el tope, porque me puedo correr el riesgo de que mi masa se va a empezar a regar. Entonces siempre en cualquier molde que yo ocupe, las 3/4 partes del molde. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta más tenemos? A ver, podemos utilizar harina, o sea, en este tiempo de crisis no nos vamos a poner a hacernos los de la vista gorda, ¿no es cierto? Y voy a decir, no, es que necesito esta harina pastelera y ya. Podemos utilizar harina ya sin ningún problema. Si es que podemos conseguirla sin polvo de hornear, porque ahora ya hay esa presentación, bien. Si la vamos a utilizar con polvo de hornear, no hay ningún problema. Ya solamente va a salir un poquito más esponjosa la torta, va a crecer un poquito más de lo que normalmente crecería, pero no hay ningún problema si nosotros ocupamos harina ya con polvo de hornear. ¿Alguna otra pregunta? Hola Mike, hola Mayrita, hola Mike. Y por cierto, quiero enviarle un saludo afectuoso, un abrazo fraterno, mi querido Mike. Esta torta es en honor a ti, porque pues la distancia nos ha separado y no hemos podido festejar tu cumpleaños. A la distancia, mi hijo, yo te mando un fuerte abrazo y espero ya pues que pase todo eso, volvernos a ver y pues darnos un fuerte abrazo físico, pero a la distancia, para ti. Listo, vamos a hacer pancito de yuca para la próxima. Mándenme, pónganme ahí sus sugerencias, qué quieren hacer, yo los voy a leer siempre y pues ahí voy a estar pendiente de lo que todos ustedes quieran para ir haciendo recetas facilitas. Eso es, chicos, pues esto ha sido todo el día de hoy, espero les haya gustado. Como les digo, déjenme sus sugerencias, lo que ustedes quieran, pues yo voy a ir leyendo para ir sacando nuevas ideas de todo lo que nosotros podemos hacer. Ha sido un gusto. Recuerdes, yo me quedo en casa, yo cocino en casa y hago a mi familia feliz en casa y así ayudo al mundo. Nos estamos viendo para la próxima. Cuídense todos. Chao.